Me alegro mucho poder saludarles de nuevo para la segunda parte de la introducción al profeta Ezequiel, que es uno de los profetas mayores, juntamente con Isaías, Jeremías y Daniel. Simplemente antes de entrar en la materia, me gustaría hacer un breve repaso de la estructura del libro. Como ya vimos la vez pasada, es fácil de encontrar el bosquejo del profeta Ezequiel porque está muy cuidadosamente pensado. Realmente el libro consiste en 4 partes. La primera parte, que corresponde a los primeros 3 capítulos, habla de la llamada y del encargo de Ezequiel. Luego hay una segunda parte que va desde los capítulos 4 al capítulo 24, capítulo 4 al 24, que nos habla del juicio sobre Judá y también sobre la ciudad de Jerusalén. Y es hasta ahí donde llegamos la última vez. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de Ezequiel, que va desde los capítulos 25 al capítulo 32, y esto es la tercera parte del libro, y tiene como tema el juicio divino sobre diferentes naciones en Medio Oriente. Y luego una cuarta parte, a partir del capítulo 33 hasta el capítulo 48, que habla de nuevas bendiciones o bendiciones futuras para Judá y para Jerusalén. Y estos son capítulos particularmente interesantes que van a merecer que nosotros nos ocupemos con un poco más detalle de ellos. Así que vamos a empezar con este estudio una vez más, simplemente para recordar, y tienen los mapas correspondientes para darse cuenta de la ubicación. El profeta Ezequiel se encuentra ya en el exilio babilónico. Como estudiamos, fue llevado ahí en el año 597 a.C. Y en su 30 aniversario, en el año 93, 593, él empezó a recibir profecías de parte de Dios, y esto marca el inicio de su trayectoria como profeta. Y también nos hemos dado cuenta y preparado una tabla correspondiente que cada una de sus profecías es cuidadosamente fechada. Ezequiel lo hace al estilo de los cronistas babilónicos, que solían poner una fecha exacta a cada uno de sus escritos. Y obviamente Ezequiel aprendió de ellos, y esto nos ayuda a nosotros a saber en qué año exactamente fueron escritas las profecías. Como pueden ver en la tabla, por regla general, empezando con la primera profecía que le llega, bueno, según nuestro calendario, el 31 de julio del año 593, básicamente sigue un orden cronológico que a veces se rompe, pero nos damos cuenta que la última profecía precisamente se encuentra en la parte que vamos a estudiar hoy, y viene del 26 de abril del año 571. Entonces, esto es la última, y simplemente para que nos ubiquemos también, tal vez hay que decir que, según yo entiendo, el 6 de agosto del año 587 fue destruido el templo de Jerusalén. Sé que algunos barajan la fecha del 586. De esto hay un debate que realmente no nos importa tanto en ese contexto, pero
simplemente para darnos cuenta que Ezequiel cuenta estas entradas cronológicas a partir de la deportación suya que él sufre en el año 597. Entonces, por ejemplo, cuando él habla del 10º año, pues él hablaría del año 587. Toda la referencia es el año 597, cuando él y miles de otros sacerdotes y levitas fueron llevados a Babilonia. Hay una excepción que es precisamente la primera visión, donde él habla del año 30, y esto se refiere a su propia edad. O sea, es la edad cuando él podría haber empezado el ministerio en el templo, cosa que él no podía porque estaba lejos. En ese año 30, él recibe este llamado de parte del Señor. Y esto es la introducción que tenemos allí en los primeros 3 capítulos. Simplemente decir, y para eso tienen otro mapa, Ezequiel se encuentra unos millas al sur de la ciudad de Babilonia, en una colonia judía que se llama Tel Aviv. No tiene nada que ver con la ciudad en Israel, que tiene un nombre similar. Y allí había un canal de irrigación, el río Kebar, y allí, bueno, él se encuentra y tiene ese tipo de visiones. Bien, después de haber mencionado todo esto, y es de cierta manera una repetición de lo que vimos en la lección anterior, ahora vamos a ir a esta tercera parte del libro de Ezequiel, que tiene que ver con una serie de profecías contra las naciones alrededor de Judá. Y esto es muy importante porque ¿cuál es el problema de esas naciones? El problema es que cada una de esas naciones se hizo culpable por haber transgredido la ley de Dios y particularmente porque habían participado en guerras contra Judá, o sea, contra esa nación escogida de parte de Dios, de la cual iba a venir el Mesías. Y por eso se han convertido en los enemigos de Dios y a consecuencia Dios les va a juzgar. Y esto ya nos enseña un principio muy importante. Dios no solamente va a juzgar a su propio pueblo. De esto hemos hablado la última vez en esa segunda parte del libro de Ezequiel. Por supuesto, Dios va a actuar en contra del pueblo que él ha escogido si le desobedece, así lo había dicho claramente en la ley de Moisés, pero esto no significa que las demás naciones estén exentos de culpa. Muy importante también para todos los tiempos, aquellos que van en contra de las normas de Dios, aquellos que van en contra de la voluntad revelada de Dios, obviamente en última instancia van a tener que vérselas con Dios mismo. Y esto es la gran lección que aprendimos de esta segunda parte. Bueno, vamos a mirar brevemente cada uno de estos capítulos en cuanto a su contenido para que lo entendamos bien antes de seguir con el siguiente pasaje. Entonces, Ezequiel capítulo 25 al 32 corresponde, digamos, en cuanto a las naciones y los juicios que pronuncia las naciones, de forma aproximada a Isaías 13 al 23 y a Jeremías 46 al 51, donde también tenemos una parte de profecías contra esas naciones. Bueno, no se mencionan en los 3 profetas las mismas naciones, algunos sí se repiten, pero hay una cierta variedad en ello.
lo cual quiere decir que esas naciones iban a ser juzgadas antes de que llega, para decirlo así, la restauración de Israel anunciada a partir del capítulo 36 de esa restauración y lo que significa vamos a hablar, pero puedo decir ya que obviamente si miramos la lista de naciones, empezamos con Babilonia, por ejemplo, terminamos con Egipto, pues cada una de esas naciones sufrió un gran descalabro poco después de que el profeta pronunciara estas palabras. Quiere decir que todo lo que Ezequiel y también los otros profetas habían anunciado se cumplió completamente. Entonces, si vamos al capítulo 25, allí tenemos el capítulo dividido en 4 partes donde hay el anuncio de juicios contra Amón, Moab, Edom y luego Filistea. Bueno, Amón, Moab y Edom se encuentran en la parte este o sureste, perdón, de Israel o de Judá. Son naciones, como ustedes seguramente sabrán, que tienen cierto vínculo biológico con los israelitas. Para eso habría que remontarse al libro de em, Génesis, pero lo que caracteriza a cada uno de unos es que prácticamente siempre han estado radicalmente en contra de Israel. Eran enemigos desde el primer momento. La otra nación que se menciona aquí son los filisteos. Los filisteos no tienen vínculo biológico con Israel. De hecho, es un pueblo que vino en su momento de Europa. Había una inmigración, tenían otra cultura, hablaban otro idioma que no estaba relacionado con el hebreo. Y con los filisteos ocurre lo mismo. Siempre han sido los enemigos férreos de Israel. Bueno, todos conocemos la historia de Goliat, que era filisteo, y cómo Dios liberó a Israel a través de David. Bueno, esa historia siguió a través de los años, para no decir de los siglos, pero finalmente lo que ocurrió también con las otras 3 naciones mencionadas, no queda ni resto de ellos hoy en día. Bueno, el último edomita del cual sabemos históricamente fue el rey Herodes el Grande. Su madre era edomita, su padre, por todo lo que sabemos, también. Idomeo, edomita, es lo mismo. En cuanto a los filisteos, de los filisteos se pierde prácticamente el rastro completamente y muy en contra de lo que dicen algunos hoy en día. No tienen absolutamente nada que ver con los palestinos, aunque la raíz lingüística es la misma, pero esto es una historia aparte. En cuanto a la etnia, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Los palestinos actuales son árabes. Los filisteos tenían otro trasfondo muy distinto. Con esto llegamos a una parte, en los capítulos 26 hasta el capítulo 28, o sea, 3 capítulos que se dedican a pronunciar el juicio contra Tiro, contra Sidón y Tiro. Bueno, son los fenicios que desde tiempos tempranos, si valga la redundancia, se marcaron no tanto por su poder militar, sino por su poder económico. Eran navegantes. Por ejemplo, las famosas naves de Tarsis eran fenicios, y el puerto de Tiro era un puerto muy influyente. Los fenicios hicieron sus colonias en toda la zona de Mediterránea. Por ejemplo, Cartago, que luego surge, originalmente era una colonia fenicia,
O por ejemplo, el sur de España, los tartesos, que fundan esa parte que hoy corresponde más o menos a la zona costera de Andalucía, eran fenicios. Y ya lo dije en su momento, hasta el nombre España, pues viene de una raíz fenicia. Entonces ellos dominaron el comercio en el Mediterráneo y esto hizo que se sintieron, digamos, con cierta superioridad sobre las demás naciones. No eran tanto un poder militar, como acabo de decir, pero ellos eran un poder económico y comercial y por eso ejercían una gran influencia. En este capítulo 28, realmente lo que tenemos ahí es un lamento por el rey de Tiro, el príncipe o el gobernante. En aquel entonces era el rey Itobal II y era un rey sumamente orgulloso y soberbio. Incluso se consideraba como uno de los más sabios de todos aquellos que viven sobre la faz de la tierra. Luego hay un poder espiritual, obviamente, detrás de esta soberbia de los fenicios. Y esto obviamente tiene que ver con Satanás. De hecho, el rey Itobal II se convierte en símbolo de la misma soberbia y del mismo orgullo que caracteriza al diablo. Y simplemente me gustaría leer algunos versículos para que nos diésemos cuenta que en el capítulo 28 del profeta Ezequiel tenemos algunos versículos en medio de esa profecía contra Itobal II que van más allá de este personaje y nos hablan un poco del pecado de fondo, que es el pecado que llevó a Satanás a la rebelión. Voy a leer el versículo 12 del capítulo 28 y dice así la palabra de Dios. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahvé el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, podríamos seguir leyendo, pero nos damos cuenta que obviamente ese pasaje es un pasaje que nos habla de este orgullo, esa soberbia que caracterizaba el rey Itobal II, pero que caracteriza sobre todo a la figura que está detrás, que es Satanás mismo. Por lo tanto, este pasaje podemos considerar como un pasaje que nos enseña un poco más de cómo se llevó a cabo aquella rebelión cuando Satanás, siendo todo lo indica en ese texto también, el más importante de los ángeles cuando él quería asaltar al trono de Dios y sin embargo luego fue vencido de parte de Dios y ahí empieza la historia triste de su rebelión. Luego, en la última parte de este versículo, de este capítulo 28, tenemos un juicio, anuncio de un juicio contra Sidón, que es la actual ciudad de Saida en el Líbano, aproximadamente a 20 millas al sur de Beirut. Entonces,
posiblemente es la más antigua de las ciudades fenicias de la costa. Y Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías también predijo que finalmente los babilonios iban a apoderarse de esta ciudad, lo que ocurrió finalmente. Entonces, nos damos cuenta cómo estos juicios anunciados se han cumplido a rajatabla. Eran precisamente los babilonios, tal y como lo anuncia Ezequiel, tal y como lo anuncia su contemporáneo Jeremías, y por supuesto, 2 siglos y medio antes, Isaías anuncia la misma cosa. Y esto nos lleva a otro bloque en esa parte que habla de los juicios sobre las naciones, que son los capítulos 29 al 32, donde hablamos del juicio contra Egipto. No hay que olvidar que los reyes de Judá, digamos, provocaron realmente la ira de los babilonios precisamente por el hecho de sublevarse contra los tributos que deberían haber pagado, confiando que los egipcios finalmente les iban a salvar el pellejo. Quiere decir, cosa que los profetas una y otra vez habían advertido, de que no es buena idea confiar en el poderío militar de Egipto. Entre otras cosas porque esta nación también estaba bajo el juicio divino, y así fue. Quiere decir, los babilonios finalmente entraron también en Egipto y llevaron a cabo el juicio de Dios, que aquí en los capítulos 29 a 32 se anuncia. A raíz de este juicio que llevan a cabo los babilonios, y más tarde también los persas, Egipto se convierte en un reino de segundo rango. O sea, ya nada comparable con el Egipto, por ejemplo, de los tiempos de Moisés. Esto para Egipto sería un desastre absoluto, y durante un tiempo realmente el reino de Egipto incluso estaría dominado por fuerzas extranjeras. Entonces, la primera parte del capítulo 29 es una profecía que tiene fecha del año 587, o sea, medio año antes de la caída de Jerusalén, y habla del avance del faraón egipcio contra Nabucodonosor. Sin embargo, era un avance militar en balde. Aquí a Egipto se le representa como un monstruo marino, un dragón. Y finalmente se anuncia en los versículos 17 al 21 una catástrofe para aquel reino tan orgulloso de los faraones, que sería la conquista del reino de Egipto por Nabucodonosor. Esto se anuncia en un oráculo, lo que vimos antes, una visión, una profecía que recibe Ezequiel en el año 571, y esto es la última visión o la última profecía que él recibe. Quiere decir, Egipto también está condenada. En el capítulo 30, esto se elabora con todo lujo de detalles. El juicio de Dios, el día del Señor, vendrá sobre Egipto, y los éxitos de Nabucodonosor, que en pocos años se hace con el poder en todo el Medio Oriente, son la prueba. Quiere decir que los babilonios aquí son aquellos que llevan a cabo el juicio de Dios.
De hecho, en el capítulo 32 tenemos un lamento, una endecha sobre Faraón, que es representado como un león herido, el orgulloso gobernante, para decirlo así, de Egipto, em, se consideraba pues ya vencido. Y esto nos lleva al capítulo 33, y como hemos visto antes, en el capítulo 34, 32 terminan estos juicios contra Egipto, contra las naciones, el último sería Egipto, y a partir del capítulo 33 llegamos ya a esa parte que habla de la restauración de Israel. Y quiero decir de antemano, infelizmente en nuestros tiempos han surgido muchas versiones de una escatología pop, como yo la llamaría, que es muy vistosa, muy sensacionalista, que siempre busca en estas profecías un cumplimiento de acontecimientos, digamos, de la política actual, y sin embargo todos han fracasado. Perdonen que no tengo la intención de entrar en esos detalles, pero simplemente decir que esos capítulos, los capítulos 33 hasta el capítulo 48, sí habla de la restauración de Israel, pero la restauración no de una Israel nacional, sino la restauración del Israel espiritual. Quiere decir que esto ya son profecías que hablan finalmente de las bendiciones que vienen de la venida de Jesucristo. Pero vamos a ir poco a poco. El capítulo 33 empieza con esta visión que ya hemos visto antes. Quiere decir que Ezequiel aquí se le representa como atalaya. Y precisamente los capítulos 33 al 39 nos dan algunos detalles de acontecimientos previos, digamos, a la restauración de Israel, que finalmente se cumple en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés y lo que sigue a continuación. Como atalaya, Ezequiel tiene la responsabilidad de anunciar las cosas que están pasando. Y es muy interesante que en el capítulo 33 también tenemos la noticia de la caída de Jerusalén que le llega en el versículo 21. Dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Entonces es muy importante que no es la fecha de la caída de Jerusalén, sino es la fecha cuando a Ezequiel le llega la noticia de la caída de Jerusalén. O sea, la fecha no es idéntica, obviamente, porque en aquel entonces no había conexión radiofónica o por teléfono móvil, sino hasta que llegaba la noticia podían pasar semanas y meses. Entonces, esto ya marca un antes y un después. Todo lo que Ezequiel había profetizado se había cumplido. Y esto nos lleva al capítulo 34. El capítulo 34 es una denuncia contra aquellos pastores falsos, los que habían guiado el pueblo, pero habían guiado el pueblo de forma vana, de forma irresponsable. Quiere decir que los culpables de la tragedia que había pasado a Israel, y en esto Ezequiel es muy tajante, era sus pastores, bueno, los gobernantes en primer lugar, pero también aquellos que deberían haber
cuidado del pueblo, quiere decir los levitas y los sacerdotes que no cumplieron con esta tarea. Viene en el capítulo 35 el juicio, pues una vez más, el juicio contra Edom. Este capítulo está insertado aquí, de cierta manera, como trasfondo para los capítulos 36 y 37. Pero aquí se nos habla como el monte Seir, que es símbolo de Edom, es la meseta al este del Arabá, quiere decir que en esa parte que hoy pertenece a Jordania, nosotros lo conocemos como Petra. Bueno, toda esa zona, Petra o Sela en hebreo significa la misma cosa, significa piedra o roca, es la capital edomita. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el juicio de Dios también viene sobre esta pequeña nación finalmente. Y ya quiero repetirlo otra vez, de todas estas naciones han desaparecido. Ya han desaparecido prácticamente a partir de los tiempos de Jesucristo, en algunos casos incluso antes. Quiere decir que hoy no juegan ningún papel, por lo tanto, el buscar detrás de estos nombres entidades políticas o nacionales actuales es simplemente sacar del contexto bíblico este contenido. Entonces, en el capítulo 36 se habla de la vuelta de Israel a su tierra. Entonces, una vez más digo que se ha popularizado bastante hoy, cuando llegamos a ese tema, de aplicarlo a la vuelta de Israel en el año 1948. Pero, sin embargo, lo digo una vez más, esto es sacar del contexto a un texto, porque esto tenía un cumplimiento bastante antes. Quiere decir, igual como Jeremías lo anunció, igual como Isaías lo anunció, el pueblo de Israel iba a poder volver a su tierra. Y esto se cumple bajo el reinado de Ciro, o sea, cuando los persas finalmente vencen al imperio de Babilonia. Todos conocemos la historia. En el año 539 finalmente viene el edicto de Ciro, que permite no solamente a los judíos, sino a todos los pueblos que originalmente fueron llevados desde sus tierras a otros sitios en el reino babilónico, que ellos podían ahora volver a sus países de origen. Entonces, esto era una gran noticia, una excelente noticia. Y de esto habla ese capítulo 36. Es una promesa, esa pregunta, ¿esos huesos vivirán? Pues sí, vivirán, porque efectivamente Israel iba a volver a dos libros, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, que nos describen los pormenores. Hay otros libros, como por ejemplo el libro de Zacarías, el libro de Ageo, que eran profetas en ese tiempo después del exilio, que nos describen como finalmente en el año 520 se termina la construcción del templo. Hay 3 olas seguidas de inmigración hacia Israel bajo el liderazgo primero de Zerubabel, luego viene Esdras, un poco más tarde, en el año 457 aproximadamente, y luego la historia de Nehemías, que recibe el permiso del rey Artajerjes, el rey de los persas, a reconstruir no la ciudad, no el templo, porque eso ya estaba, sino las murallas. Estamos hablando del año 445 o 444 antes de Cristo. Entonces,
quiere decir que poco a poco estos huesos vivirán. Hay un nuevo templo. Israel sigue, ¿no?, como nación independiente, eso no, todavía no, pero esto quiere decir que pueden llevar a cabo sus cultos y que la nación vuelve a surgir. Pues todo esto ya se predice en el capítulo, capítulo 36. Ahora, vamos a los capítulos 37 al capítulo 39, porque son para muchos capítulos muy enigmáticos, aunque una vez más lo digo, la Biblia simplemente hay que tomarlo en su contexto. Entonces, si leemos estos capítulos 37 al 39, pues a primera vista parecen contener una serie de información que para nosotros es difícilmente verificable, en el sentido que no sabemos de qué exactamente habla. Y una vez más, los proponentes de una teología pop, sobre todo llevado a cabo por esa escuela del dispensacionalismo y el premilenialismo, ven allí pues todo tipo de guerras en Medio Oriente, etcétera. Pues una vez más no quiero entrar en eso. Es evidente que esto no es la intención de esos capítulos, sino como Daniel, como Jeremías, como Isaías, por supuesto también Daniel, aquí nos facilitan un entendimiento del tiempo que nos lleva finalmente a la llegada del Mesías. Y lo que tenemos aquí es simplemente un cumplimiento de la historia que nos cuenta el libro de Esther. Y esto puede ser una sorpresa para muchos. Pero nos damos cuenta que esa guerra de Gog y Magog encuentra su cumplimiento en el libro de Esther. Y para entender esto, pues vamos a preguntarnos muy brevemente ¿y de qué cuenta Esther? Bueno, Esther, entre otras cosas, se centra en el hecho de que por primera vez hay una amenaza de una aniquilación completa del pueblo judío. Ni siquiera en Egipto esto era el caso. Los egipcios solamente querían matar los israelitas, digamos, que eran hombres. Allí, por primera vez, el pueblo judío se enfrenta a una amenaza de aniquilación completa. El libro de Esther nos lo cuenta como por la providencia de Dios se evita esto, y como el rey no puede retirar una palabra dada, él permite a los judíos de armarse y defenderse. Entonces nos cuenta el texto bíblico que aquello, lo que se lleva a cabo, bueno, la Biblia es muy escueta, pero realmente estamos hablando de una guerra en toda regla. Una guerra que luego, después sigue con esos intentos en los tiempos de Nehemías de aniquilar al pueblo judío. O sea, hay una serie de movimientos militares y de personajes que tienen solamente un plan, y esto es aniquilar a Judá. Entonces, de esto hablan esos capítulos. Obviamente, ahora no es el momento de entrar en detalles. Esto nos llevaría a un estudio muy pormenorizado, y aquí estamos hablando de una introducción, pero me gustaría que ustedes entendiesen esto. Esos capítulos 37 al capítulo 39 ya se han cumplido, y se han cumplido realmente en estos intentos de aniquilar al pueblo judío, tanto en los tiempos de la reina Esther
como en los tiempos de Esdras y Nehemías. Entonces, esto nos va a ayudar realmente a tener una idea. Sin embargo, solamente quiero mencionar algunas curiosidades en ese sentido. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Gog y Magog. Y Gog y Magog realmente, en cuanto a su raíz, nos dejan entrever que Agag, que se menciona en Números capítulo 24, versículo 7, que es un líder de Amalek, era un enemigo empedernido de los israelitas. O sea, un agageo, o sea, ahí la misma raíz, Gog, agageo, em, eh, intenta aniquilar a Israel, y esto es Amán. Entonces, nos damos cuenta por esta razón que hay una serie de intentos de parte de esos pueblos, de los enemigos de Israel, de destruirlos, y podemos ver cómo esto se cumple de una forma nítida en esta serie de enfrentamientos que Israel tiene en aquellos años de restauración. Y con esto, en estos últimos minutos, llegamos al capítulo 40, o sea, capítulo 40 hasta el 48, que nos da finalmente una visión gloriosa de un templo futuro. Y de nuevo, aquí no estamos hablando de un templo real. O sea, si esto lo tomamos literalmente, no llegamos a ninguna parte. Sino estos capítulos 40 al 48 nos dan una visión de la futura gloria de ese templo, que es un templo ya no de ladrillos, sino es un templo espiritual, es la iglesia, y nos habla de las bendiciones que a través de la iglesia irá a las naciones. El capítulo 40, por ejemplo, ahí vemos que en esa visión que recibe Ezequiel, ve el templo como un símbolo de la restauración de la presencia de Dios entre su pueblo y del triunfo final del reino de Dios sobre toda la tierra. Eso es algo muy bonito, porque esto ya es una prefiguración de lo que ocurre en el Evangelio. Vemos ahí realmente a Cristo como Él mueve los hilos para que finalmente estos capítulos gloriosos se llevan a cabo. Vemos como esas diferentes partes del templo, como la puerta exterior, la puerta, el atrio interior, la cámara de los sacerdotes, cada uno pues se puede interpretar y aplicar a un aspecto del Evangelio. Esto seguramente, si hiciésemos un estudio pormenorizado, pues habría que hablar de esas cosas. Entonces, realmente, el capítulo 40 nos habla del crecimiento, del triunfo del reino de Dios a través de su iglesia. Lo mismo sigue en el capítulo 41. Y ahora, infelizmente, no hay tiempo para hablar de cada capítulo, pero en términos generales podemos decir lo siguiente, que es de Jerusalén, donde vemos cómo este nuevo templo se construye. Es de Jerusalén donde finalmente fluyen esas aguas que transforman al mundo. Y esto, en términos generales, es una idea fundamental de los tiempos en los cuales vivimos. El mundo poco a poco se va sanando, y nunca mejor dicho, por las bendiciones del Evangelio. Nos damos cuenta que de Jerusalén sale este río de agua viva, primero de Jerusalén, luego
de Judea, Samaria, luego finalmente va a llenar a todo el mundo. Nos damos cuenta cómo finalmente el Mesías reina, como él reina ahora en su iglesia. Entonces son versículos y capítulos preciosos que de una forma muy cristocéntrica nos hablan de diversos aspectos del Evangelio. Todo esto condensado en una serie de visiones que nos da el profeta Ezequiel. Entonces, esto nos lleva finalmente a constatar algo que ya hemos dicho varias veces a lo largo de ese estudio. Hay un paralelismo que es evidente entre el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Tienen el esquema correspondiente donde pueden verlo como ambos libros realmente se asemejan en tantas cosas. Como ustedes bien saben, también el libro de Apocalipsis termina con esta visión gloriosa del nuevo cielo, de la nueva tierra y de las bendiciones. Es algo que complementa la visión que tenemos en Ezequiel. Por lo tanto, podemos decir que ya como creyentes podemos disfrutar de esas bendiciones. Sabemos que el Evangelio se extenderá por todo el mundo y nosotros no tenemos que hacer una interpretación literalista de esto. Bueno, literalista quiere decir buscar cómo ese templo encaja en el monte de los olivos, en el monte del templo y todo esto, porque eso no nos lleva a ninguna parte. No se trata de reinstaurar, digamos, el servicio con los sacrificios y todo esto, como algunos dicen que esto ocurre en el milenio. Esas son cosas que realmente es una interpretación que teológicamente no encaja, simplemente porque el sacrificio de Jesucristo fue dado de una vez y para siempre, sino esto prefigura simplemente el hecho de que el pueblo de Dios es un pueblo de Dios destinado para la gloria, y estos capítulos últimos del libro de Ezequiel nos lo demuestran de una forma realmente impresionante. Pues me gustaría que para terminar este estudio del profeta Ezequiel, espero que ustedes tengan una idea un poco más concreta de qué habla ese libro, pero también me gustaría que ustedes tomasen el tiempo para leer y releer esa profecía. Ahora les hemos facilitado un marco para entender un poco de qué va. Y ahora, pues, gracias a ese marco y los esquemas que les hemos facilitado con este estudio, ahora su tarea sería de profundizar esto. Muchos detalles quedan sin explicar, y esto no es de extrañar porque no es la tarea de ese estudio, es una introducción, pero sí el marco se lo hemos facilitado. Así que permíteme terminar ese tiempo con una oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este día. Gracias por estar aquí con nosotros en este estudio. Y te pedimos, Señor, que tú ayudes a aquellos que nos han seguido hasta aquí de tener una visión más clara de Ezequiel, de todo lo que significa este libro precioso. Ayúdanos a sentirnos realmente honrados y orgullosos del hecho de que tú mismo tienes preparado un futuro glorioso para tu iglesia. Ya estamos en ello, Señor. Ahora ya no nos hace falta un templo edificado con ladrillos y piedras, sino tú estás edificando un templo de piedras espirituales, que son personas, que es la iglesia que tú ahora estás reuniendo, proveniendo gente de todo el mundo. Señor, gracias por esta visión
y pedimos que tú nos bendigas en ese estudio para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues que el Señor les bendiga mucho y que vuelvan a abrir esta profecía tan excelente. Ha sido un placer estar con ustedes.